Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará la profesora Jenny Acevedo Rincón. La profesora es doctora en educación, en la línea de educación matemática de la Universidad de Campinas, en Brasil. Formada en la Universidad Industrial de Santander en pregrado como licenciada en matemática. Maestría en docencia de las matemáticas en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Desarrolló una estancia postdoctoral en la Universidad del Oeste de Paraná, Brasil, en la línea de educación matemática inclusiva. Actualmente se encuentra adelantando investigaciones relacionadas con la formación de profesores. Dirige la línea STEM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y acompaña tesis de estudiantes centradas en la educación inclusiva, comunidades de prácticas y el desarrollo del pensamiento espacial. Sin embargo, ha desarrollado investigaciones centradas en bebés, infantes y acompañado casos de aprendizaje en contextos universitarios de diversidad. Estimada profesora Jenny, bienvenida. Muchas gracias, saludos a la audiencia. Para iniciar el programa de hoy se compartirá el siguiente fragmento. Individualmente somos una gota, juntos somos un océano. Proverbio japonés. Estimada profesora Jenny, ¿por qué traer a colación para iniciar este programa con este proverbio? Bueno, esta es una frase sencilla, habla por sí sola, sin embargo nos convoca a reflexionar sobre nuestras acciones individuales y el potencial que éstas tienen en una sociedad. Si juntamos acciones individuales, éstas podrían entrelazarse y unirse a ideas más profundas y formar un tejido complejo para definir nuestra identidad y la capacidad de lograr cosas en conjunto. Sin embargo, si hacemos caminos individuales, podríamos entrar a disminuir nuestro potencial y bajar nuestros niveles de cooperación y trabajo en comunidad. Es por eso que el programa de hoy nos convoca hacia el desarrollo de un potencial de trabajo más activo en comunidad, hacia el valor de la colaboración y la valoración del otro y de sus diferencias, así como formar fuerzas colectivas para lograr metas comunes. Colectividad, comunidad, asociación, creo que, como su merced menciona, no debemos estar ajenos a ser sujetos también en comunidad, no sujetos por sí mismos somos sujetos, sino sujetos a un espacio, a las demás personas. Profesora Jenny, para darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una pregunta mientras entramos en la pausa, ¿cuál pregunta desea plantearles acordes al programa de hoy? Bueno, frente a este tema me gustaría que pensáramos un poco en cómo podemos fomentar una cultura de colaboración y aprendizaje en equipo entre profesores y en general profesionales colombianos, tomando en cuenta las diferencias individuales como fortaleza. Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Filosofía de la Educación, en la línea de educación sociocultural. ¿Qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada, estimada profesora Jenny? Bueno, para abordarla es necesario pensar en varias cuestiones. La primera es pensar en el potencial de lo que implica un trabajo en equipo. La palabra colaboración y la valoración de la diferencia son importantes para un trabajo en comunidad. Asimismo, las implicaciones que tienen estas dos palabras clave que son colaboración y valoración de las diferencias en contextos especialmente de formación de profesores y en el sistema educativo. Aquí también es importante resaltar las palabras no solamente comunidad, sino una comunidad de prácticas comunes, como un espacio donde los profesores o profesionales en general puedan colaborar, compartir experiencias y aprender unos de otros de manera continua, respetando las experiencias de los mayores, pero también pensando en los aportes de las personas más nobles en dicha comunidad. Esto es la base para la transformación educativa en los distintos niveles de formación. Además, hay que ver que no es un modelo propio, no es algo que se haya inventado recientemente. Hay que reconocer, por ejemplo, experiencias de otros países como Japón, Finlandia, en donde se han desarrollado durante décadas y de manera exitosa comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, comunidades con unos dominios particulares en donde los resultados se ven específicamente en los aprendizajes de estudiantes y de las personas a cargo de estas comunidades. Entonces, me gustaría empezar hablando del concepto de comunidad de práctica o comunidad de aprendizaje, y esto es basar las comunidades en una reflexión conjunta de personas que comparten un mismo interés sobre un tema particular en un área específica o de colaboración. Regularmente se reúnen para aprender y mejorar juntos en un dominio. Por ejemplo, si hablamos de profesores, el dominio será pues la práctica referida hacia poblaciones particulares en donde se produce la enseñanza. Si son profesores de primaria, entonces es la enseñanza para los niños de educación básica primaria, por ejemplo. En particular, las comunidades tienen en sí varios elementos que las caracterizan. Por ejemplo, hay un dominio compartido, hay diferentes niveles de participación, hay significados que se mueven para dar aprendizaje y hay una identidad compartida. Esa identidad nos lleva a profundizar en el sentido de pertenencia sobre el particular, en este caso de la labor del ser profesor. Asimismo se presenta la colaboración entre los diferentes participantes de la comunidad. Entonces, ese dominio compartido del que hablaba inicialmente refiere a ese interés específico, ¿no? Entonces puede ser los médicos, el dominio de la medicina, de la salud, la educación, que es los profesores por los tipos de enseñanza, los recursos que se usan, etcétera. Cuando yo hablo de la participación o diferentes niveles de participación, hablo de dos tipos de participaciones notables en una comunidad, que es la periférica, que corresponde a aquella participación de manera aislada de las personas que apenas ingresan a la comunidad y que necesitan acomodarse al modo de trabajo de esa comunidad para poder aportar legítimamente, que corresponde al otro tipo de participación. Quienes llevan tiempo en la comunidad pueden constituirse en participantes legítimos porque saben sobre el dominio de la comunidad, tienen identidad plena sobre las prácticas de esa comunidad y pueden proponer y acoger a quien recién ingresa a esta comunidad. Cuando se habla del aprendizaje mutuo, es que de lo poco o de lo mucho que me comparta el otro yo puedo aprender, y aprender significa que yo tengo significación sobre algún objeto en particular y a partir de lo que escucho, de lo que veo en el otro, yo puedo resignificarlo, puedo reacomodarlo a mi estructura a partir de diferentes experiencias y proponer unas nuevas formas de comprensión de los objetos.
y pues al hacer este intercambio conjunto pues podemos promover diferentes formas de aprendizaje. Por otro lado, la parte de la identidad nos permite identificar cuáles son los intereses y objetivos comunes en la comunidad, asimismo consolidar todas las ideas alrededor de ese objetivo común y liderar de tal manera que si ese objetivo común es claro, lograr todo en pro de ese objetivo. Y finalmente pues la colaboración es necesaria. El aprendizaje en colaboración se da básicamente teniendo en cuenta el trabajo del otro. Se llegan a soluciones innovadoras en la actualidad basados en justamente escuchar el otro y promover ideas similares o replanteadas de las iniciales. En otras palabras, en esta primera parte que quiero hablar es de las comunidades de práctica, en donde Wenger en 1998 y 2008 promovía este término que pues también fue base de mis estudios doctorales, el trabajo con comunidades de práctica, en donde prácticamente se trazan trayectorias de aprendizaje, se participan en prácticas de diferentes comunidades y se alimenta la idea del trabajo conjunto y se pueden proponer a partir de estas prácticas nuevas experiencias, por ejemplo, para el grupo de docentes o para el grupo de estudiantes. Si yo veo estas comunidades en otras perspectivas de mundo, por ejemplo en Japón en los años 1800, este modelo de comunidad de práctica pues ya existía. Lo que dijo Wenger en 1998 son ideas ya establecidas, por ejemplo, en otros lugares. En Japón, la base del estudio de clases o lesson study es justamente el trabajo en comunidad de práctica. Son profesores, en particular profesores que aprenden juntos en colaboración para desarrollar clases de manera cada vez mejor. Por ejemplo, en Japón es natural ver que otros colegas estén observando sus prácticas y es natural que otro colega haga sugerencias sobre su práctica porque hay un objetivo claro y es que cada profesor tiene la meta de hacer las clases mucho mejor cada vez. En Colombia, aunque es difícil, no es imposible lograrlo. No estamos acostumbrados y no nos será natural ver al otro observando mi práctica. Se siente como tener una cámara encima en cada momento. Sin embargo, es necesario recibir retroalimentación de otros para poder mejorar lo que se hace. Siempre y cuando sea de manera respetuosa cada una de las recomendaciones, serán siempre bienvenidas. Este modelo de lesson study en Japón pues se basa en la colaboración entre pares, incluso entre personas con más estudios y personas con menos estudios, en donde se privilegia el papel del maestro es el que más estudio tiene sobre los profesores, por ejemplo, jóvenes o recién egresados, quienes les falta lo que el maestro ya tiene, que es la experiencia. Entonces, permitirse eso para mejorar la práctica, pues realmente es un lujo, un privilegio escuchar de alguien que ya ha pasado por muchas actividades, planeaciones, experiencias, que pueda recomendarnos algo para mejorar. Ahora, estas prácticas no son en vacío. En Japón principalmente se promueve la reflexión. Es simplemente usted hizo mal esto, sino qué podría significar que se haga mal esto con los estudiantes, o qué significa esto que el estudiante hizo mal dentro del desarrollo de su trabajo. Estas reflexiones, inicialmente de manera individual, permiten reconocer las dificultades propias y las dificultades de otros, o ver en las dificultades del otro las propias, de manera que puedan hacer una próxima planeación con mejor calidad, con mejor retroalimentación. Y bueno, allí además se promueven otros tipos de estrategias dentro de la comunidad, y es que es la investigación basada en la práctica. Es intentar identificar cuáles son los objetos de investigación, cuáles son las causales de errores recurrentes en los docentes,
para promover acciones siempre de mejora. O sea, todo va orientado hacia mejorar la calidad de la formación del docente para redundar en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje conjunto y compartido entre maestros que comparten ideas, experiencias y recursos también permite como involucrarse en todos las personas involucradas dentro del sistema, ¿no? Y el objetivo final de todo esto es la mejora conjunta de tanto de enseñanza como de aprendizaje. Ahora, si yo me voy a observar el sistema finlandés, pues ellos tienen también 6 principios que obviamente tienen como base las prácticas de las comunidades, las prácticas docentes que son innovadoras, el enfoque holístico, la autonomía profesional, el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional. Entonces, esas prácticas innovadoras, por ejemplo, promueven el desarrollo de habilidades pedagógicas avanzadas en los profesores y permiten diseñar ambientes educativos de aprendizaje que sean inclusivos y centrados en el estudiante. Entonces, como se dijo en un programa anterior, el aprendizaje debe ser centrado en el estudiante y un aprendizaje respetuoso de la experiencia del estudiante. El aprendizaje, el enfoque holístico en este sistema finlandés realiza especial énfasis en la importancia del bienestar emocional y social de los estudiantes. La autonomía profesional es importante también porque promueve decisiones de los docentes basadas en las necesidades individuales de los alumnos. Aunque hay estándares en el sistema educativo, siempre se vela por la individualidad y el desarrollo individual de cada niño. Y finalmente, este desarrollo profesional, que es el basado en comunidades de aprendizaje, permite que los maestros participen de redes de colaboración docente. Entonces no se queda solo allí en la institución, sino que se trasciende a otras redes de colaboración. Y un dato curioso, y es que por estos días sale el ranking de la felicidad a nivel mundial, y justamente Finlandia nos muestra uno de los indicadores más interesantes porque se mantiene en el primer lugar del ranking en el país más feliz. Entonces todo este sistema de alguna manera redunda en el bienestar de toda su comunidad. O sea, son niños atendidos, son profesores que constantemente están buscando su mejora, y es un sistema educativo que funciona y pues esto se ve en los rankings también de las pruebas internacionales. Puedo decir que en Colombia se han implementado comunidades de práctica, ese modelo está instaurado en Colombia, no es ajeno, principalmente en la región de Antioquia, en Cundinamarca. En algún momento se intentó hacer este trabajo, sin embargo, no todos creen de alguna manera en los efectos que pueda tener una comunidad de práctica. Sin embargo, quienes ya han desarrollado estas comunidades se dan cuenta de que el trabajo conjunto siempre pues dará mejores resultados que el trabajo por islas, ¿no? Entonces, finalmente, estos modelos lo que nos permiten es ver bases de similitudes frente al aprendizaje colaborativo, la reflexión y el objetivo común, que es la mejora continua de los profesores. Y los profesores no trabajan segmentados por áreas, solo los de matemáticas, solo los de ciencias, sino que como que la orientación educativa está dada hacia la interdisciplinariedad. Por eso está muy en auge el tema de STEM, que es articular de manera efectiva las áreas en este caso, ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería, y en algunos casos integrarla con las humanidades y las artes. Entonces son modelos exitosos y son modelos que vienen en auge por toda la cuestión tecnológica, que no dejan de lado el ser, y el ser en este caso está orientado hacia el trabajo en grupo a partir de las potencialidades que tengo como individuo. A partir de ahí, estimada profe, claramente hay, digamos, esos modelos que nos dan esos enfoques muy, muy concretos. De hecho,
como bien mencionabas, tanto el modelo japonés, que sería, digamos, el hecho de la colaboración entre colegas, que, digamos, no con miras, y creo que no es la intención destructivamente, sino por el hecho de nutrir, por el hecho de que haya una, digamos, un hecho de comunidad desde la práctica, una comunidad de práctica, como su merced mismo mencionaba. En contraste también, aunque no en un contraste en un mal sentido, sino por otro lado también el modelo finlandés, que trabaja también el tema emocional, sensitivo, que es también lo que he podido entender. Pero entonces, desde el modelo colombiano, o sea, se hace porque, digamos, por ejemplo, todos los licenciados hacen sus prácticas, tanto o en un sector urbano o como en un sector rural. ¿Qué nos haría falta? O sea, es que el, digamos, o el colombiano o el latinoamericano no vería, por ejemplo, en un modelo similar al japonés, que es una contribución y una ayuda entre colegas, sino que no, yo me quedo con mi trabajo, es mi trabajo y nadie me viene a decir lo de mi trabajo. Digamos como ese, no sé si narcisismo pedagógico que solemos también recaer, lo que nos impide también como adaptar o, digamos, contextualizar esos modelos aquí. No es necesario copy pegue, sino como el hecho mismo de ver en esos modelos también una manera de nutrir la educación misma. Bueno, no tengo la respuesta de qué nos falta porque si la tuviera tocaría patentarla inmediatamente. Es lo que le puedo decir es que sí tienen ellos que no tenemos nosotros. Por ejemplo, en el modelo japonés lo que se resalta es la cultura. Entonces es una cuestión arraigada en la cultura en donde se valora al otro como parte de la constitución propia. En nuestro caso pues no sucede igual porque nos han enseñado a competir y entonces entre más cosas haga mejor, no entre mejor lo haga mejor, sino entre más es mejor. Nos falta mucho, nos falta desde la formación del profesor, por ejemplo, nos falta incentivar actividades, nos falta motivar espacios de reflexión conjunta. Cuando usted habla de reflexión en una clase, todo el mundo como que se indispone porque, reflexionar, no, mejor dígame qué toca entregar, que es como más práctico. Entonces estamos enfocados en lo inmediato, en el entregar rápido. Estas actividades, estas estrategias requieren tiempo, esto no sucede de la noche a la mañana. Sucede también cuando hay una cultura de la colaboración. Si desde la universidad, por ejemplo, llegaba el caso que se cumpliera el ideal de la formación del profesor, desde unas prácticas colaborativas, siendo nosotros profesores ejemplos de esas prácticas colaborativas, suponga usted que llega a un sistema donde se absorbe al profesor recién egresado de la universidad y lo que les importa no es que usted trabaje en equipo, sino que produzca lo más que pueda. Entonces el sistema se compone por las diferentes partes, no solamente quienes formamos somos la parte del problema, no solamente quienes egresan son parte del problema, todos hacemos una parte de esta construcción. Entonces es una construcción que nos va a llevar años si quisiéramos implementar el modelo japonés. Como tal, el modelo japonés no se puede implementar directamente por lo que dije de la cultura, pero sí podríamos hacer una adaptación local, es decir, mirar de manera global el enfoque de Japón, pero adaptarlo a las condiciones locales de Colombia y locales de Colombia, no toda Colombia porque Colombia es diversa, sino locales a cada uno de los municipios. ¿Cuál es la base de eso? Querer trabajar en conjunto, querer mejorar la educación. Si mi interés como maestro es eso y encuentro otros maestros que leen el mismo interés, seguramente vamos a tener una comunidad cuyo interés será mejorar los resultados de aprendizaje en los estudiantes. De lo contrario, vamos a seguir como trabajando en el yo, en el, como dijo usted, en el narcisismo, en el mostrar cuánto hace cada uno, cuáles son las habilidades que tiene cada uno, sin ponerlas al servicio de la comunidad, del otro, de la comunidad de educadores. Profesora Jenny, de verdad muy agradecidos por su participación, por aterrizarnos también en que
sí o sí también hay que hablar de la educación, y es un tema muy actual, desde lo que decíamos en un programa pasado, lo que pasó después de pandemia, post-pandemia, la educación post-pandemia, y ahora la línea educativa, realmente cómo entender también esos modelos pedagógicos que de cierta manera en nuestro contexto no se han podido todavía implementar, adaptar, contextualizar acá. Pero me llevo y cada oyente también se llevará alguna parte así muy concreta. En este caso sería la reflexión misma, la reflexión y la experiencia y la comunidad, pero no comunidad por comunidad, sino comunidad de práctica, que es algo en lo que nos deberíamos centrar. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestra invitada profesora Jenny Patricia Acevedo Rincón, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con tu participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Muchas gracias y los invitamos a seguir escuchando la emisora. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.